Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Corresponde el agradecimiento, pero la verdad que no puedo agradecer por la invitación porque soy de la casa y me siento de la casa. Consejero. Pero sí quiero decir que me siento honrado por la posibilidad de ser parte de este encuentro esta tarde. Yo voy a tratar de hacer una presentación breve, obviamente. En primer lugar, hablando de algunas de las situaciones que caracterizan y diferencian la transición entre España y Argentina, de la dictadura a la democracia. Algunos breves, muy breves y por cierto, no exhaustivos comentarios sobre la propia Constitución, algunos de sus aspectos que creo que pueden ser útiles traer al recuerdo y a la mesa. Y en tercer lugar, llamar la atención sobre los cambios, la evolución que vivió España en los últimos 40 años. En relación al primero, me parece bastante evidente que decir que podemos ver la Constitución como el fin de la transición de la dictadura a la democracia en España, de una dictadura luego de décadas que termina en el hecho de muerte del dictador. Y esto tal vez es un recordatorio a una palabra que señaló nuestro presidente: consenso, que distingue esa transición. Y una vez escuché decir al expresidente del gobierno, Felipe González, que era el consenso. Y dio una definición que parece algebraica, pero que es políticamente sustantiva. Dijo que es bastante más que una simple mayoría, pero bastante menos también que la unanimidad. Y la Constitución del 78 también tiene un dato político relevante, que es que valida la decisión previa de no revisar las consecuencias de la dictadura. Hubo una ley de amnistía en el 77. Entonces, dos o tres apostillas sobre la diferencia entre la transición española y la argentina. En Argentina la transición no se inicia con la muerte del dictador, sino con el fracaso de la aventura de Malvinas, que fue un catalizador. En Argentina, a diferencia de ese registro del consenso, la transición es definida como por ruptura. No hubo acuerdo entre la democracia que llegaba y la dictadura que se retiraba. Y tampoco hubo acuerdo, y eso distingue nuestra transición a lo largo del tiempo, tampoco hubo acuerdo entre los actores políticos de la transición. En Argentina hubo rendición de cuentas en relación a lo que había sucedido. Y me permito recordar algo que una vez, conversando con un exministro de Defensa español, Narcís Serra, me contó una conversación que tuvo con el exministro argentino y distinguido amigo Horacio Jaunarena. Me contó Serra que, conversando con Jaunarena, le digo, refiriéndose a este tema de las consecuencias de la dictadura y de la violencia que ahí había varado, Serra le dijo a Jaunarena: la diferencia es que nosotros en España hablamos con los miedos de víctimas o de victimarios. Ustedes aquí tienen que tratar con los hijos o con los propios victimarios de lo sucedido. Y esa diferencia me parece que es bueno traerla a la mesa. Algunos comentarios menores sobre la característica del proceso de la Constitución, antes de hablar de algunos de los temas me parece importante de la Constitución.
fue discutida por 350 diputados y 248 senadores. Nos llamaría la atención, pero algunos de esos eran por designación real. Por ejemplo, Julián Marías era senador por designación real. Fueron elegidos luego de una sequía democrática de décadas. España no conocía por décadas una elección. Se discutió por 5 meses, durante 5 meses. Hubo más de 400 horas de debate parlamentario. Pero alguien escribió que las cosas sustantivas y como mal de hormiga habían estado fuera del alcance de los taquígrafos. En esas discusiones había el resultado de los acuerdos de los 7 ponentes, que eran 7 personalidades políticas representativas del arco ideológico, que formularon una proposición que fue considerada por los diputados y los senadores. Y hubo, como dijo nuestro presidente, un referéndum finalmente que contó el 88% de los votos favorables a favor de la nueva Constitución. Esa Constitución tomó temas polémicos. Para empezar, la discusión acerca de, en un país que había tenido una guerra civil donde habían muerto 1 millón de personas por la República, la discusión que permitió consagrar una monarquía parlamentaria. Pensemos que hubo quienes, miembros de ese cuerpo que discutió la Constitución, de origen comunista, que descalificaba o cuestionaba a otros, acusándolos de actitudes demagógicas por no haber aceptado o cuestionado o impugnado la idea de la monarquía parlamentaria. Otro tema polémico, la cuestión de las nacionalidades, tan en boga, tan discutido en estas horas. Para algunos una palabra fatídica, para otros una palabra maldita, y para otros, cito, expresión de la voluntad disgregadora de la patria. Este tema estuvo presente en la Constitución. Hubo también cuestiones de conciencia, se discutió la pena de muerte y se abordó temas como el divorcio y el aborto a partir de una legislación que permitió en el año 81 consagrar el divorcio vincular, que había estado en la Constitución del 31, y el aborto que se sancionó en el año 85. Esa Constitución de la regla del consenso de la cual hablaba González también tuvo, por cierto, concesiones recíprocas y tal vez uno de los mejores ejemplos en la discusión sobre la educación, sobre la enseñanza. Hubo debates acerca del orden económico y finalmente se aceptó la existencia de una economía mixta de base capitalista. Veníamos, vale la pena recordar, de un debate del socialismo donde el Congreso del Partido Socialista finalmente descartó el socialismo como objetivo de su programa. Acuérdense que en ese un congreso en el cual Felipe González renunció precisamente para forzar una decisión de ese tipo. Y el Partido Socialista Obrero Español casi diría que siguió el camino que había iniciado a finales de los 50 el Partido Socialdemócrata Alemán, que en aquel famoso congreso de Bad Godesberg decidió que su lógica era de tanto mercado como fuera posible y tanto Estado como fuera necesario. Esa Constitución permite algunas medidas que a nosotros nos llamarían la atención. En el tema de la discusión del conflicto entre trabajadores y empresarios. No porque consagra el derecho de huelga, sino porque permite el lockout patronal. Hubo una discusión interesante acerca de la religión. La Constitución finalmente sale de esa discusión diciendo que ninguna confesión estatal, pero hay cooperación con la Iglesia Católica.
entre las cosas interesantes, el ponente, uno de los 7 ponentes que redacta la Constitución, el designado por el Partido Socialista, es el profesor Peces Barro, destacadísimo académico, catedrático que vive en España. Que el señor era socialista, pero era católico practicante. Paso a uno de los cambios que esa Constitución trajo. Me voy a citar un muy reciente estudio del Real Instituto Elcano, que tiene entre sus directivos a un predecesor de nuestro amigo Javier San Domingo, el embajador Estrella, como vicepresidente de la Junta Directiva. El Elcano es nuestra contraparte en España. Y ese documento de este mes pasado, en noviembre, trae una respuesta a una consulta acerca de, le preguntan a los españoles cómo está España hoy 40 años más tarde. Y el 77% de los españoles dice que está mejor. Y me parece que la interpretación que uno puede hacer es que revela adhesión a principios democráticos por sí mismo y no tanto por los resultados económicos. Y que las dificultades pueden ser interpretadas como dificultades o cuestionamientos a la calidad de los actores políticos. Y se quiere esta otra diferencia interesante con la Argentina y con la región. El reciente estudio de Latinobarómetro señala que la confianza en nuestra región de América Latina al sistema democrático ha bajado de manera sensible. Esas son las percepciones de una encuesta, pero vamos a los números un poco duros. Si comparamos los 40 años, vamos a ver que el ingreso por habitante, la renta media en España, en los últimos 40 años, a valores constantes se duplicó. Y que la esperanza de vida de sus habitantes aumentó 10 años, 40 años después. Y si comparamos con nosotros, la relación del ingreso por habitante 40 años atrás, España versus Argentina, era un poco superior, el 17% de España en relación a la Argentina. 40 años después es más del doble la diferencia entre el ingreso por habitante de España y de la Argentina. Está clarísimo que la Constitución generó condiciones de previsibilidad y de estabilidad, que es bastante evidente que es una causa decisiva para los resultados económicos. Estabilidad y previsibilidad que tuvo España y que no tuvo, por ejemplo, otros países europeos, Italia. En el mismo periodo 78-18, los últimos 40 años, España tuvo 7 presidentes de gobierno. Italia tuvo 25. No casualmente, según el Fondo Monetario, el PIB por habitante de España superó por primera vez al de Italia en la última medición del año pasado. Voy terminando, presidente, para decir que la Constitución de la cual se cumplen 40 años, sin duda, ha contribuido a que España sea, de acuerdo a esa categorización de 4 posibles situaciones que atribuye The Economist, sea España una full democracy más alta que otros países europeos. Que España, cuando tomó la decisión, tuvo en cuenta, podemos pensar ahora a Ortega cuando decía que España es el problema y Europa es la solución. Que la Constitución del 78 decidió una voluntad política que dejaba atrás la violencia como método de acción política.
pesar de que tuvo que vivir esos 40 años con 854 asesinatos de la ETA, con miles de heridos y casi 100 secuestros. Pero esa democracia española pudo terminar con ese problema. En relación a la ETA es interesante recordar a Semprún, famosísimo autor, novelista, poeta, que estuvo preso en Alemania, que fue ministro del gobierno del presidente González, que escribió una autobiografía de Federico Sánchez cuando era dirigente comunista en el exilio, que dijo de la ETA que es el único y serio residuo del franquismo en la democracia. Termino diciendo que algo que conversábamos recién con el embajador, una nota de un analista que señala que la Constitución española fue construida sobre 4 pilares: la democracia representativa, la monarquía parlamentaria, el régimen unitario pero con descentralización y una economía capitalista, que después de estos 40 años produjo esos resultados. Si esta reunión hubiera tenido lugar hace 15 días, yo hubiera dicho que gracias a esa Constitución que produjo de estos resultados, España era el único país miembro de la Unión Europea que en el Parlamento Europeo no tenía ningún representante de esa nueva derecha que existe en otros países de Europa. La verdad que no estoy seguro de poder decirlo esto ahora, teniendo en cuenta la última elección de Andalucía. Entonces la pregunta tal vez relevante es: esta Constitución, con estos 40 años, con la lógica del consenso, con esos pilares que le sostuvieron estos resultados tan extremadamente positivos, cuantitativos, económicos, sociales, culturales, ¿cómo va a procesar esto que Habermas ha caracterizado como la nueva internacional populista más extrema?